Buenos días a todos. Sed bienvenidos a este nuevo encuentro del primer ciclo de conferencias Soho. Creo que todos los presentes me conocéis, aún así, pues me presento. Soy Sara Sánchez, encargada de Cultura y Eventos de la empresa Todo Ledesma. Y es un placer para mí estar aquí con todos ustedes presentando este nuevo coloquio taurino. Y es que hoy no venimos a hablar solamente de toros, venimos a hablar del origen. Venimos a mirar al campo y a la dehesa charra. Porque antes de la plaza, antes del aplauso, antes de todo lo que hablábamos el domingo pasado, pues está la ganadería. Ese trabajo constante y discreto que forma parte del alma de la comarca de Ledesma. En un momento en el que el sector primario no siempre recibe el reconocimiento que merece, los ganaderos continúan trabajando con vocación y responsabilidad. Así vamos a poner rostro y voz a quienes defienden el campo y con ello el futuro de Ledesma. Por ello, damos la bienvenida a Carlos Rodríguez de Valrubio, Lorenzo Rodríguez de Espioja, Francisco Madrazo de La Bálima, Antonio Paña de Moscosa y moderan el coloquio Luciano Sánchez y Paco Cañamero. Un aplauso para ellos. Sí, buenos días, bienvenidos una vez más al Teatro Soho. Estas son las segundas jornadas taurinas. Comenzamos la semana pasada, el domingo pasado, y no me quería retirar, pero como somos nuevos, agradecerle sobre todo la enhorabuena al Soho. Lo dije el otro día, lo vuelvo a decir hoy, ha dinamizado Ledesma y sobre todo por lo que los aficionados estamos más agradecidos es porque le han dado un lugar a la tauromaquia. No ocurre en todos los sitios. Se están organizando muchísimas cosas y desde que me lo propuso Sara, pues me pareció la idea estupenda. Contacté con los que tenía que contactar. El otro día fue un tema, hoy es otro. El otro día fue el tema de la historia de la tauromaquia de Ledesma. Creo que la cosa salió muy bien, todos los invitados respondieron y hoy nos vamos a referir a las ganaderías y los encastes de Ledesma y su comarca. Nos hemos centrado en Ledesma. Ledesma es una zona, como todos sabéis, muy ganadera. Puede estar a la altura de, no sé, Matilla de los Caños, Ciudad Rodrigo, la Fuente de San Esteban, y hemos cogido una representación de las ganaderías de Ledesma, con sus diversos encastes. Están aquí presentes y también, pues como ocurriera el domingo pasado, en cuanto me puse en contacto con ellos, pues han respondido y dijeron que sí, que a Ledesma venían y que vienen encantados. Entonces, voy a hacer, aunque todos ustedes lo conocen, pero voy a hacer una pequeña presentación. A mi izquierda, Francisco Madrazo, de la finca La Bálima, encaste Santa Coloma. Estamos hablando de ganaderos y encastes. Antonio Paña, encaste Domeña Jandilla. Carlos Rodríguez, que viene en representación de su padre, sustituye este día a su padre porque tiene un problemilla de salud. Es un gran ganadero, entre otras cosas.
tiene dos hijastros, porque tiene otra ganadería, pero bueno, aquí viene el nombre de Valrubio, que es de Begavillar. Y Lorenzo Rodríguez. Lorenzo Rodríguez, encaste también Domecq y Salvo, algo de Salvo. Bien. Y bueno, los cuatro están muy vinculados a Ledesma, los cuatro han lidiado en Ledesma. Yo recuerdo a Paco Madrazo en el 2000, ganó el concurso de ganaderías, en un cartel muy bonito, en un mano a mano de Castella y Javier Castaño. Antonio Paya ya lleva lidiando varios años. También intervino en una corrida de concurso en el 2013, una corrida monstruo. Carlos Rodríguez, que representa a Valrubio. Valrubio es la ganadería que más ha lidiado en Ledesma. Luego le siguen Lorenzo Rodríguez, porque Lorenzo Rodríguez, su bisabuelo, fue el primer ganadero de Salamanca que lidió en la Plaza de Toros de Ledesma, nada más y nada menos que en 1915. ¿No lo sabías? Bueno, pues tu abuelo ha sido el primero. Tu bisabuelo ha sido el primero que ha lidiado. La ganadería que más ha lidiado ha sido la de Valrubio, con otros nombres, con José Luis Rodríguez Melgar, y luego José Luis, que es el abuelo de Carlos, y José Luis Rodríguez López, que es su padre. Vosotros habéis lidiado también muchísimo. Luego ha habido alguna ganadería que ha desaparecido, como Leopoldo Mangas de la Riberita, que lidió también durante muchos años. Y por supuesto, Ignacio López Chávez, que ha lidiado también desde que su bisabuelo empezó lidiando en el 1916, después que tu bisabuelo, pues también ha lidiado mucho. Estos son los cuatro ganaderos y hoy vamos a hablar un poquitín de la relación de ellos con Ledesma, pero sobre todo de eso que es tan bonito, tan amplio, tan difícil, que es el criar el toro de lidia, lo que es la ganadería, el momento en que se encuentra, y todo ello de la mano de un experto, de Paco Callamero, que ya nos acompañó el domingo pasado y nos acompaña hoy también. Así que, Paco, tienes la palabra. Muchas gracias, Luciano. Muchas gracias a ustedes por asistir a este acto taurino y bienvenidos, sobre todo un día que muestra también muchas otras alternativas. Siempre es un honor que sigáis presentes en esta maravilla que nos une, que es venir a hablar de todos. Y cómo no, como bien decía Luciano, con un magnífico plantel. Ledesma es una de las grandes zonas ganaderas de Salamanca y a la vez y evidentemente de España. Un lugar que siempre, desde que llegó el toro bravo a estas tierras a mediados del siglo XIX, en Salamanca antiguamente la ganadería estaba por la zona de Palacio Bobbio y de Peñaranda, algo que ahora extraña, pues cuando llegas por esta zona, que es también a la par que al Campo Charro, por aquí además se escribieron unas páginas históricas en el apasionante mundo de la ganadería. Ledesma fue mucho más ganadera que de salir toreros. Estuvo después ya, a final del siglo XX, el caso de Domingo López Chávez, pero siempre fue una tierra más ganadera y alimentada además por otros nombres que también contribuyeron mucho al prestigio, a la grandeza y a que Ledesma sea un lugar emblemático. Recuerdo también cerca de aquí de la Valle Don Justo Nieto. Hace poco recordábamos aquí un día que vivió en Salamanca, como junto a los Manzanares, creo que fue la feria del 87. El pamploneta César Moreno, que fue un personaje pintoresco, un personaje además que vivió con los toros mucho, que vivió con mucha ilusión, mucha pasión a la tauromaquia. Yo no lo llegué a conocer, pero sí que he tratado mucho a un sobrino suyo que se llama Lalo Moreno, que fue incluso matador de toros. Y después pues toda esta gente que ha seguido con el prestigio, la categoría, que hoy continúa desde hace muchos años en esta zona también, en el Niño de la Capea, con ganaderías punteras. Pero hoy tenemos una representación histórica de ganaderos de Ledesma. Decíamos que no ha sido tierra de toros, pero aquí siempre ha sido un portal al que han venido siempre muchos toreros. Nada menos que Joséito Gallo tuvo mucha relación con el abuelo de Lorenzo. Incluso un año, entonces creo que fue el año 1916, que Zamora tenía, además de la feria de San Pedro, tenía también unas corridas por el día 11 de septiembre, 11-12, que era la Virgen de la Iniesta,
pues coincidió que toreó 3 tardes en Zamora y él se desplazaba cada día con los medios tan rudimentarios que había en la época aquí a la finca de ellos para hacer acoso de riego, que era algo que le encantaba y que después cuando venía a Salamanca en septiembre también lo practicaba en Matilla, en casa de don Alipio Pérez Tabernero Sanchón. Y digo esto porque la historia taurina de Ledesma guarda momentos importantísimos y todos ellos pues son protagonistas de este realce y de esta historia, cada cual con sus vivencias, con su historia, pero sobre todo con esa pasión al toro bravo. Quien se dedica a criar el toro bravo merece todos los respetos. Merece todos los respetos porque muchas veces en las fiestas no son los más, pese a criar el elemento fundamental que sustenta el arte del toreo y la tauromaquia, pues muchas veces son los hermanos pobres de este gran pastel del toreo. Por ejemplo, en esta época en que la fiesta está en manos de las figuras, en otra época ha estado en manos del empresariado y también en alguna, las menos, ha estado en manos de los ganaderos. Que los ganaderos realmente son quienes deberían mandar y llevar el timón de la fiesta. Y ojalá, porque son quienes se lo merecen, quienes más luchan, quienes más trabajan y quienes le dan el ritmo y llevan la batuta del toreo. Pues bien, no me voy a ir más y vamos a hacer un debate con los ganaderos, que ellos son los auténticos protagonistas de esta tarde. Y aquí, como en la tauromaquia, la antigüedad siempre es un grado, es la que manda. Siempre en una corrida de toros, el torero más antiguo, todo aquí. Creo que la antigüedad está prácticamente, yo creo que eres tú, luego me parece que es... Yo en el 65. 65. ¿Vosotros tenéis también idea? Bueno, antes. Pues, Cuando se creó la asociación, sí. que ha pertenecido siempre en el 51. Alfonso, ¿antigüedad en Madrid o...? No, en general de ser ganaderos. Sí. Dime. No, bueno, pues empezamos. Pues de allá para acá. Sí. Pues nada, don Francisco, siempre... Más antiguo como ganadero, digo, y como carnet de entidad. Sí. Es que siempre es un honor hablar con usted. Recordaba ahora, Luciano, aquel año 2000 que ganó el premio al toro más bravo en aquel certamen, y luego lo hemos visto lidiar en muchas novilladas, en muchos sitios. Porque usted, que tiene toros de Santa Coloma, una sangre emblemática en la historia de la cabaña brava, hoy un poco denostada injustamente, porque tiene mucho más mérito quienes han seguido apostando por ella, como digo, una sangre tan histórica que ha marcado muchas de las páginas más importantes de la historia de la tauromaquia. ¿Por qué usted ha preferido lidiar novilladas y no pegó el salto teniendo todos los medios y toda la infraestructura para haber sido lidiar corrida de toros? Buenos días. Pero en primer lugar, es que quizás a lo mejor has omitido que muchas veces el romanticismo puede casi con la afición de cada uno, o va unida. Entonces la pregunta que me haces, pues muy sencillo, porque hemos tenido desde un principio, hemos tenido siempre enemigos por todos lados. Estos enemigos se han ido superando, ¿cómo? Pues se han ido superando con éxitos taurinos en la propia ganadería, por supuesto, que son muy importantes, pero luego también hemos tenido muy recientemente el famoso virus que en el 2021, que nos dejó, como quien dice, diezmados. Después vino lo de la AEH, que también nos hizo mucho daño. Ahora mismo yo creo que estamos viviendo un momento dulce dentro de este nubarrón que siempre supone la tauromaquia. Porque la tauromaquia, por mucho que queramos, va a contar siempre con muchísimos detractores, porque lo tienen fácil. Es como, por ejemplo, decir cómo el ministro Urtasun, ¿entiende?, elimina el Premio Nacional de Tauromaquia si en la vida iba a los toros. No puede juzgar nunca, y más un ministro, tenía por lo menos que presencialmente ver alguna corrida de toros para luego opinar. Pero bueno, esto es una anécdota. Una anécdota que cuenta positivamente para los detractores y negativamente para nosotros. Entonces me preguntabas que por qué, por ejemplo, yo no privo. Yo de momento tengo bastante más ganado manso que bravo, porque
El manso, como siempre digo, yo en 5 minutos cojo el teléfono y tengo vendido una partida de ¿cuántos? De 15, 20 becerros en 15 minutos. Y yo creo que mis compañeros pueden opinar lo mismo, ¿no? Valdrán más, valdrán menos, pero entonces, ¿qué ocurre? Que nos están invitando, el mercado nos está invitando ahora mismo a dejar a un lado el romanticismo, dejar a un lado lo bonito que es criar toros, precioso, porque es una labor magnífica, pero sin querer tiene muchas trabas. Entonces, facilidad, coges el teléfono, vendes la cama de becerros que tienes en el cebadero, la vendes en nada. ¿A cómo? Ahí tenemos un referente que es la lonja. ¿No hay lonja en lo Bravo? No, porque luego tenemos, con todo lo que digan, tenemos entre los ganaderos de Bravo desunión. Aunque se llame la Unión de Criadores del Toro de Lidia, no señor. Siempre en el fondo hay una desunión, siempre la ha habido. En primer lugar, la ha habido porque, aparte de que somos salmantinos y los charros, sabemos cómo somos, ¿no? Entonces, lo mío es mejor que lo tuyo y lo tuyo no debe ir a tal, y si puedo te quito, y si puedo te pongo, y si puedo no sé qué, no sé cuánto. Entonces, el hecho de criar menos de lidia es por las dificultades que tiene. Porque para vender una novillada te tienen que venir a ver 5 personas, te tiene que venir a ver el padre o la tía del matador de toros, la tía que va con un Mercedes que no cabe por las porteras, te empieza a poner pegas, etcétera, etcétera. Cosa que no tiene el otro. No miran en el caso, no en el manso. No miran en el caso. No. No, bueno, eso es otro capítulo. Aparte de eso, luego, aparte de la dificultad que tiene dentro de la comparación manso con bravo, luego tiene la dificultad que tengo yo. La dificultad que tengo yo es el encaste. Sí, el encaste es vital. Entonces, vamos a ver, aquí hay un aficionado práctico que si yo le hago una pregunta muy directa me va a decir, a ver, Lucy, ¿tú qué preferías o qué preferías ahora mismo? ¿Ponerte delante de un Domecq o de un Santa Coloma? Yo lo poco que he toreado ha sido el Pepe Rubio. Bueno, pero vas a lo mejorcito de la ganadería, ¿me entiendes? Entonces tú ahora mismo, y es verdad, entonces las predilecciones no las manda, las predilecciones las pone quien puede, y en el momento que puede. Entonces, si en el momento que puede ponerse delante de un encaste que sea más dócil, no digo ni más bravo ni menos bravo, yo digo más dócil. Entonces, claro, ¿qué pasa? El encaste de Santa Coloma, me parece que quedamos 3 románticos en la provincia, 3 que quedamos. Encima lo mío es coquilla puro, digamos, desde hace muchos años, entonces también tiene incluso un poquito más de un hándicap más a favor del matador el que rechace. Y solo tienes que ver una cosa y acabo. Tú ahora mismo en las escuelas taurinas van a los tentaderos, los chavales que les toca, que los dirige magníficamente siempre su director. Yo me acuerdo mucho del Torero de la Fuente, que fue un magnífico director, y van porque tienen que ir y porque tienen que ponerse. Pero luego en la discoteca por la tarde, ¿entiendes? Nos ponen a parir, sobre todo a los del encaste Santa Coloma, si le ha ido mal la cosa, y si le ha ido bien no dicen nada. ¿Por qué? Porque todo ahora mismo el entramado taurino y la tauromaquia está directamente relacionada con los 4, 5, 6 matadores de toros punteros. ¿Qué es lo que quieren los matadores punteros? Lo que se vende bien, lo que a juicio suyo embiste de otra manera y punto. Una magnífica exposición, además, como se dice en la jerga periodística, deja muchos titulares. Deja muchos titulares. Antes de continuar, porque lo alimenta lo que usted ha dicho, ahora, desgraciadamente, lo de Santa Coloma, un encaste tan importantísimo, lo llaman encaste minoritario. Sí. Vemos la o en fase de extinción. O en fase de extinción, que es más triste. Vemos páginas no tan lejanas, Paco Camino, cerca de aquí, un gran torero también, Julio Robles, tan querido y tan presente, su más importante de su trayectoria, y siempre pedían que eran toros de Santa Coloma, porque eran toros prontos, porque eran toros muy alegres. Y ahora, si un torero actual, lo estamos viendo, se anuncia con una corrida de Santa Coloma, lo anuncia como una gesta. Se apuntan ahora mismo los matadores de toros punteros, digamos, ahora mismo están
tirando del toro de la quinta, que es el más representativo, pero aparte de los éxitos que están ahí al día, ¿no? Pero es que hay matadores de toros que no tienen más remedio, en un momento de su carrera no tienen más remedio que hacer algo diferente de lo que vienen haciendo. ¿Qué vienen haciendo durante 5 años? Pues matando corridas de Domecq principalmente, ¿entiendes? En el momento que a lo mejor, en un momento de su carrera, baja el síntoma de cómo vienen toreando, se meten con una de otro encaste. Puede ser bien Núñez, puede ser bien Santa Coloma, La Serrada, Coquilla, lo que sea. ¿Por qué? Porque le quieren dar un poco de emoción a lo que venían haciendo de hacía 5 o 6 años, claro. Muy bien. Continuamos adelante, Luciano, con Antonio, ganadero de la zona y además una persona que en los últimos años está muy metida en el mundo del toro, además muy vinculado a muchos toreros, su hijo también, y que además tiene una ganadería pues, que ya lleva tiempo de encaste moderno, de encaste vía Jandilla, pero que le está dando muchos éxitos, muchas satisfacciones. Cuéntanos un poquito pues cómo van tus tíos este año, por qué te decidiste en concreto por apostarte por Jandilla, porque antes también creo que habías tenido también otra, sí. Sí, yo te comento ahora, más o menos. Perfecto. Mis comienzos. Siempre, Antonio Palla, es un placer escucharte. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, en principio yo ingresé en la asociación en el año 1993. Compré el hierro a Curro López Chávez, que en paz descanse. Curro López Chávez, que en paz descanse. Me acompañó el padre de Carlos y fuimos a filmar allí en ese momento, en el 93. Las primeras vacas que compré yo en el año 93 fue al padre de Carlos, a José Luis. Luego compré otras vacas al estoque de Alfredo Quintas, que eso ya era procedencia del Marqués de Domecq. Y luego compré otras de Concha Navarro. Esos fueron los inicios en el año 93. Hasta que luego ya en el año 2000 compré vacas y sementales a Borja Domecq, ya directamente Jandilla, que es lo que tengo. Y eso es el encaste que tengo, el encaste de Domecq vía Jandilla. A mí me gustaba ese encaste como aficionado ya, que desde cuando tenía 20 años estaba en la Plaza de las Ventas. Yo el encaste Domecq siempre me gustaba, porque yo veía que era el que más le gustaba a las figuras, a los toreros, y con el que más triunfaban, era con ese encaste. Entonces yo me decidí por eso, podía tener otro, pero me decidí luego ya por Jandilla y es lo que tengo, y estamos ahí. En aquella época, cuando era tan joven, también estaba muy de moda entonces el encaste atanásio. Sí. Y luego estuve a punto de comprarle unas vacas a Atanasio cuando estaba Fidel, Fidel, que estaba en Mayoral, y estuve a punto de comprarle 25 vacas. Luego no sé por qué, no se las compré, pero bueno, a punto estuve. Precisamente el último que vendió Atanasio fue a México, que estuvo un tiempo aquí en Ledesma. El otro día cuando el chaval yo lo recordaba, ¿cómo se llama la ganadería? Barralba. Ajá. Que fue el último que vendió Atanasio, y entonces hubo problemas para poder llevar los toros a la burocracia que siempre existe. Me acuerdo que estuvieron aquí, lo recordaréis, aquello de Barralba, que los toreó y se arrepintió otra vez y lo toreó el Capea, el hijo del Pedro Capea, cuando empezaba a ser torero. ¿Sí? Y bueno, eso es una anécdota solo al hilo de Atanasio. Y yendo un poco, ¿cuáles son las perspectivas este año? ¿Qué perspectivas tienes? ¿Dónde vas a lidiar? Bueno, este año las perspectivas son más o menos como todos los años. Lo que pasa es que voy a lidiar una novillada en Madrid el día 19 de abril, una novillada, y luego lidiaré creo que 3 toros en la Copa Chenel, ahora es lo más reciente, en el día 20 de junio creo que es la Copa Chenel. Y luego pues lo que surja por ahí otras, tengo 4 o 5 novilladas picadas, y bueno, las iremos lidiando donde se vaya concertando la fecha, no lo sé. Ahora primero vamos a pasar el tramo de Madrid y lo de la Copa Chenel, que ya son toros, esos son toros, y luego ya, no sé, para el año que viene pensaba dejar alguna corrida de toros, 1 o 2, no sé, de los otreros que tengo, pero bueno, ya iremos viendo. Pero vamos, ahí estamos, en esa línea. Muy bien. Muchas gracias. Luego después continuamos. Vale. Y ahora, si
vino adelante en la Carlos Rubio, también de una familia muy reconocida, una leyenda, hijo de José Luis Rodríguez de Rubio, un personaje además carismático y que también panadero importantísimo, además tan fiel siempre a los Vega Villar, a los Barrendos, a esos toros también de colorines, y que también le han dado tantas alegrías, limitándose como siempre ha hecho con su circuito que él siempre tuvo, hasta que compraste vosotros de Valdeflores ya para tener otro circuito. Ya me acuerdo de muchas veces que habéis lidiado siempre con gran éxito, tantos triunfos en el de Ávila con el toro comillano. Un año y otro se repite siempre al toro triunfador. Cuéntanos un poquito también lo que significa luchar, defender, también lo que hablábamos antes, un mal llamado encaste minoritario como es el de Vega Villar, que también originario, también siempre de esta tierra y superviviente de una sangre ganadera también tan gloriosa. Bueno, pues buenos días a todos. Lo primero, disculpar que no está aquí mi padre, que seguro que contaba cosas más interesantes que os puedo contar yo por su experiencia, pero no puede, tiene un problema en la espalda y no puede casi andar el pobre. Ahora que hablabas de Jumillano o de Lucy, os voy a decir que nosotros le ponemos a las vacas nombres que nos parecen. Y lo de Jumillano viene porque nosotros, hasta que hicimos la Plaza Nueva en Valrubio, en el año 83, estuvimos 2 años tentando en la Plaza de Jumillano, vecina nuestra, llevábamos las vacas andando y tentábamos allí. Y salió una muy buena que la toreó la Escuela Taurina de Madrid, Enrique Martín Arraz, la toreó Joselito. Salió muy buena y la dejamos como jumillana. Y esa jumillana es la número 1, es la que ha arrastrado ahora a 45 jumillanas que tenemos en la ganadería. O sea, una ganadería corta con 45 jumillanas. Y también te toca a ti, Luciano, porque también tenemos las Lucianas. Luciano toreó una vaca en mi casa muy buena y la pusimos Luciana y tenemos 20 y tantas Lucianas en mi casa. O sea, somos poco imaginativos, ¿verdad? La ganadería de Valrubio viene, pues tipo al siglo pasado, muy primeros del siglo, viene de mi bisabuelo. Se remonta a la plaza de Vitibudino, se inauguró con una de Valrubio y viene de muy antiguo. Luego mi abuelo José Luis compró 2 cosas. Compró una ganadería de ganadero cívico de Parladé, que la compró por la zona de vecinos, y luego le añadió vacas de Vega Villar. El encaste de Vega Villar, como sabréis, o mejor que yo, tenía la parte de Encinas, la parte de José Encinas y la parte de Covalera. Pues lo mío proviene de la parte de Encinas, proviene de los Berrendos, en concreto proviene de Salustiano Galache, que mi abuelo le compró las aeladas y las añojas un año. Eso todo se juntó, estoy hablando, si decimos que un encaste ya es propio cuando pasan 25 años, pues esto han pasado 60, desde que juntó mi abuelo lo Parladé con lo de Salustiano Galache. Así que lo de Valrubio es un encaste propio, totalmente. Mezclado con esos 2 orígenes, gamero cívico Parladé o lo de Salustiano Galache. De ahí que tenemos vacas coloradas, vacas negras, vacas berrendas, pues tenemos un poquito de todo mezclado desde hace tantísimos años. Valrubio se especializó mi padre primero cuando yo era pequeño vendíamos en camada a escuelas taurinas y luego ya empezamos a lidiar. Hubo años que lidiamos una barbaridad de vídeos. Llegamos a errar hasta 130 machos de ganadería Valrubio. Imaginaros lo que era eso, las vacas que había que tener en ese momento para errar 130 machos, que nosotros llegamos a errar 135, creo que está el récord de un año. Luego ya empezamos a reducir y empezamos a meter ganado manso, como muchos ganaderos, ganado manso. Y mi padre pues conformado con lidiar novilladas sin picadores, la verdad. Me decía mi abuelo que hay veces que es mejor ser, a ver si lo digo bien, cabeza de ratón que cola de león, ¿no? Pues eso decía siempre mi abuelo y nosotros nos hemos mantenido en una noviada sin picadores con un nivel aceptable y la verdad es que estamos contentos. Hace unos años, en vez de lo de Valrubio, está muy seleccionado para lidiar sin picadores porque es una ganadería noble, con poco poder realmente, que creo que no vale no valdría para picadores y menos para corridas de toros, mi opinión. No creo que no valdría porque la tenemos seleccionada para que chavalitos que están empezando lidien en el de Ávila de la Ribera un novillo que pesa 450 kilos o 480 kilos. Pues si ese novillo tú le metes agresividad, el bueno lo torea casi todo el mundo, pero el malo
Entonces, yo pensé en el año 2012 o 2013, digo, ¿por qué vamos a estropear una ganadería que la tenemos bien en lo que queremos, en las novilladas y picadores, que tenemos un mercado, la verdad es que muy bueno? Y en vez de estropear, a lo mejor lo habíamos estropeado eso, compré otra ganadería y me fui del romanticismo a lo fácil. Lo fácil es tener domen, realmente lo fácil es tener domen. ¿Por qué? Porque puedes comprar a quien quieras, o Antonio compró a Jandilla, yo estuve viendo a Núñez del Cubillo, le compré a Joselito, y luego puedes refrescar con lo que quieres. Pues yo ahora tengo sementales de Justo, de García Grande, es mucho más fácil llevar el encaste domé que el encaste minoritario de mi padre, que con qué refrescamos. Si no hay nada para refrescar, al Paco Agache, pues Paco es Paco, y le compramos a Justo Nieto un año, que lo hemos mencionado también, unas vacas. Entonces, lo fácil es realmente mucho más fácil llevar el encaste domé que lo antiguo de Valrubio. Cuando compré lo de Valdeflores era con la idea de dar un paso a lidiar, como Lorenzo, como Antonio, novilladas más con picadores, y de un año por otro se me pasa. Llega el año y este año ya dejo para el próximo año. Luego vendemos también los sedales, de verdad, vendemos también los sedales y la comodidad de los sedales hoy he estado viendo una novillada. Carlos, enséñanos los que tienes. Venga, perfecto, Carlos, nos vamos. De eso a el vedor de uno, el vedor de otro, el apoderado, el otro a la comisión. Lidié hace 2 años en Valencia, hace 3 años en Valencia, fue la novillada más barata que yo he vendido en los últimos 4 años. En Valencia, plaza de primera. Pues chico, nosotros vivimos de esto, porque si yo tuviera a lo mejor otro trabajo que antes tenía, me podía permitir el lujo de decir, puedo vender barato porque tengo otro trabajo, pero yo ahora vivo del campo y me tengo que ganar el dinero del campo, entonces, si el de Dávila paga más, pues tenemos que ir al de Dávila y no a Valencia, por ejemplo. Paco es Paco, también otro titular, defiende a Paquito Galachi. Continuando hacia adelante, acabas de hablar también de encinas. La gran aportación, también una de las grandes aportaciones ganaderas de esta zona es la creación de los encastes, el de encinas y el de pioja. Precisamente el de encinas tiene una historia también más romántica y que llega al papel cuché, al mundo del celuloide. La familia Bardén, Carlos Bardén, su hermano, la madre, son descendientes directos, nietos, la madre era nieta de don José Encinas. Y esa familia tan en boga, pues también tiene un pasado ganadero en esta zona de Lerma, que es una cosa que yo, fíjate, no hace tanto tiempo que me enteré de esto, creo que fue, lo leí leyendo aquella revista que hacía André Villar, Tierras Torinas, que explicaba muy bien la historia, que además mostraba la tumba de sus antepasados en el cementerio de Juego del Barro. Y aquel encaste que tuvo tanta importancia, sobre todo en las primeras, hasta mitad del siglo XX, Encinas se fundó aquí. También el de Espioja, cuando antiguamente que era palaré puro, había claridad, y con tu bisabuelo, que ya fue un ganadero importante, y además de ahí salieron un montón de ganaderías, sobre todo ver los libros de la Unión, de la Asociación, y muchas ganaderías, sobre todo que tenían sangre palarés, tienen la base aquí en la ganadería que viste vosotros aquí en Ledesma. Luego después, por los tiempos más modernos, apostaste por Jandilla, y tienes también un poco de la parte romántica de Lizardo Sánchez, pero sobre todo Jandilla, ¿no? Sobre todo tengo Jandilla porque cuando yo decido ser ganadero, mi abuelo era ganadero, mi padre era ganadero, tenían un encaste, Parladé, Atanasio, que yo cuando me pongo a ver esto, digo, esto yo lo veo duro, me pasa como lo que ha explicado Paco ahora, digo, esto lo veo muy complicado, y yo siempre he sido más torerista que ganadero, y yo digo, a mí esto, le echaba un toro muy bueno a las vacas, una vaca muy buena de un toro muy bueno, y salió un petardo, y yo decía, Dios, mi padre era un loco de Atanasio, siempre le encantaba lo de Atanasio, por la generación esta nuestra que hablabas antes, siempre le ha gustado mucho Atanasio y a mí no me gustaba Atanasio por las desilusiones que yo más me llevaba, y entonces llegué y yo le dije a mi padre, digo, yo de lo que más me gusta ahora mismo de lo de Domecq es lo de Matilla, porque yo me llevaba muy bien con Toño Matilla, con Coque Matilla,
Y yo había visto allí tentaderos, pues como cuando lo del rebozo y estos que decías, eran cosas que te echaban las manos a la cabeza, que no estábamos acostumbrados a verlo de lo que salía en casa, que era el toro carreado, la vaca carreado, y ya me decido, le digo a mi padre, yo quiero comprar 50 vacas, y me regaló 52 vacas mi padre en el año 2000, de García Jiménez. Nosotros teníamos ahí una cosa de lo de Atanasio, con un poquito de lisardo que tenía mi primo Fernando del comité de Adelaida, teníamos ahí aparte 50 o 60 vacas, y yo por no quitar eso, dejé 20 vacas ahí aparte, de las que eran más en el tipo que me ha gustado siempre, el tipo morueño, que yo le decía, lo de lisardo tiene un tipo que es muy acodado, que es muy parecido a lo de capea, que mucha gente no lo sabe, pero el toro que a mí me gusta de calidad y que viste despacio tiene esa embestida, ese tipo de vacas de lisardo, y esas no las toqué, las dejé ahí aparte, le eché un toro de mi primo Fernando y las dejamos ahí aparte. Empecé luego ya con lo de Matilla y bueno, pues ahí empiezas a ver otras embestidas, otros resultados distintos que vas a cualquier sitio y por lo menos no te llevas las desilusiones. ¿No tuvisteis Contreras? Tuvimos Contreras, pero mi padre le compró 2 años la camada Alberto del Hierro, que era de lo más puro que había de Contreras, pero estaba enfermo, tenía mucha consanguinidad y al final no criaba un becerro. Los primeros novillos que empezamos a lidiar se caían todos, un petardo todo. Y al final dices, cuando pasas 2 o 3 baches de estos, dices, yo me voy a lo fácil. ¿Qué es lo que me gusta a mí? Pues lo de Jandilla de Matilla, o lo de, como a Carlos lo de esto, o a Antonio lo de Jandilla. Y nada, ahí seguimos a la pelea y a lidiar herales, porque he estado lidiando utreros, he estado lidiando toros. Me he llevado tal desilusión de lo que hablábamos antes, de los vedores. Es la gente más desagradecida que yo creo que nos toca muchas veces a nosotros. Le das cuartel a un torero, le abres tu casa, lo tratas como si fuera de tu familia, y lo que decías tú antes, salen por la puerta de tu casa y te están poniendo a parir. Entonces al final yo con lo que más contento estoy, y lidiando mis herales en los pueblos de toda la vida, con los festivales de mis amigos, que ya tenemos los empresarios, nos pasará a todos, que tienes ciertos empresarios que ya son como si fueran de casa. Digo, ¿yo por qué me voy a complicar la vida lidiando? Hace 3 años lidié en Salamanca, lo único que eran son problemas, porque el vedor, que si el tal, que si el torero, digo, resulta que te comes marrones que no, yo que soy muchas veces muy sensible, me llevo unos berrinches que digo, a mí no me merece la pena esto. Yo me voy a mis herales, me voy a, como dice Carlos, al de Ávila, a mis pueblitos de toda la vida, que llego ese día al pueblo, como con el alcalde, me tratan de categoría y no tengo que aguantar ni al barrera de turno, ni al matilla de turno, ni al... Cobro antes, porque a mí me ha pasado una cosa en Madrid. Yo lidié 3 años seguidos en la final de las ventas en Madrid, y resulta que el primer año salió extraordinario, el segundo año me la suspenden y el tercero me quieren pagar menos que el primer año. Y yo digo, pero bueno, si valen mucho más los novillos, tengo que dejar aquí reseñados. En vez de, para lidiar 6 novillos el 5 o el 11 de octubre, tengo que dejar reseñados 16 animales en octubre, que ya dejamos de vender los herales en nuestros pueblos para dejar 16 allí, para que luego tengas el veterinario de turno, el empresario de turno que llega a Madrid, te va a saludar Simón Casas y mira para el otro lado. O sea, cosas que no tienen ni educación. Al final son muy ingratos, y digo, yo al final yo me voy a mis pueblitos, que es donde más a gusto estoy, donde voy a comer ese día con mis amigos, y es que pasas la tarde, lidias, pasas la tarde y eres feliz. De la otra manera es, yo lo que pasa justo, el puerto, todas estas ganaderías, Bellosino, que están con las figuras, es que todos los días es un atragantón, y eso yo es superior a mí, yo no los aguanto, yo los mando a la mierda a la primera de cambio, y por eso yo me he decidido ya mis herales, si lidio algún utrero y algún toro suelto, pero poco más.
de pasarle el testigo a Luciano, le voy a hacer una pregunta, un 2 en 1 muy cortito. ¿Cuál ha sido el mejor toro que han lidiado y qué torero ha sido el que mejor ha torado un toro de vuestra casa respectiva? Y luego ya, don Luciano, que juegas en casa. Yo que recuerdo, además es un poco anecdótico porque aquí estamos 4 ganaderos, de los 4 ganaderos el único de Ledesma soy yo, geográficamente, claro, porque la zona de Ledesma ha sido siempre pues, muy rica en ganaderos, pero concretamente en Ledesma quedamos 4 nada más, tu hermano, Domingo, otro que ha venido nuevo y yo. Y al menos Asensio, exacto. Entonces, como anécdota, ahora que se va a celebrar el Bosín, me parece que es edición 16, ¿no? Sí, 18, bueno. La primera fue en el 2004, creo. Y me tocó a mí, o sea, lidiábamos, vosotros, Justo Nieto, yo y no me acuerdo el otro, por eso me pongo yo delante. Entonces me acuerdo que me dijo Justo, las vacas no las tengo preparadas, si no te importa, eres tú el primero. Con lo cual quiere decir que yo abrí el certamen primero, con lo cual es una anécdota. En cuanto al toro, también tengo un novillo que yo vi en el 2004, que un gran crítico, Navalón, me puso ¿cuál era el periódico? La Tribuna. Lo tengo guardado. Pucherazo en Ledesma, un evento así de guardado. Eso fue en el 2000. No, 2000. 2000. La concurso Hace 26 años. que ganaste tú, hubo polémica, mucha polémica, hubo abajo. No, porque el tercer puyazo vino alrededor de esa barra. El toro, la verdad es que fue muy bueno el caballo, pero luego iba en la muleta con la cara muy alta. Yo creo que no mereció ganar. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, pues se llamaba El Botinero y me acuerdo el detalle de Navalón, que era buen amigo mío, pero bueno, estaba acostumbrado a una serie de cosas que yo no era partidario. Entonces, al salir, estábamos tomando una copa en un bar de esos que hay a la entrada de la plaza, de esos portátiles que hay, de esos kioscos, y ya me vio. Es que lidiábamos aquel año, me acuerdo, Marrubio, el primer García Grande, Domingo Hernández, Montalvo y Javier Pérez Torrenero, y yo. Y entonces, pues le pareció un poco extraño de que uno de los que nos llamaban de segunda, pues fuera bravo. Y es que no es así. Ahora mismo son bravos los que son bravos, y punto. Da igual que sean de derecha que de izquierda, da igual que sean de primera que de segunda, que de la Unión, que de lo otro, da igual. Ahora mismo da igual, y los toreros lo saben. Entonces, como anécdota, fue el que yo recuerdo, se llamaba Botinero y fue el que obtuvo el primer premio, o sea, el premio de aquel año. Muy bien. Antonio. Era el mejor toro que ha lidiado y el toro que mejor lo ha toreado. Un toro. En toros he visto torear bien toros míos a varios toreros. En toros. En Francia, un toro, en Santa María de la Mete lo mató Capea, el hijo de cortó dos orejas, muy bien. En Tarazona de la Mancha, en una corrida de toros, toreó un toro también muy bueno, es que no me acuerdo del nombre, el que estaba casado con la cantante, con Estrella Morente, Javier Conde. Y bueno, en Arles un toro muy bueno que le cortó dos orejas, Antonio Ferrera, también, un toro por ahí. Luego novilladas, buenas también, en Madrid, Alberto López Simón le cortó también orejas a una novia mía, a Saldívar también, en el año 2009, en el año 2011, que en el 2009 fue una antología antigüedad en Madrid, y cuando se pidió esa, bueno, he tenido por ahí satisfacciones bastantes. Muy bien, gracias. Carlos. Yo muy difícil, no sé, que cada año salen novillos muy buenos, chavales, yo he leído casi todo con la escuela, pues no sé, me acuerdo por ejemplo el año pasado por reciente, Julio Norte, pues un novillo sensacional, en Barroco Pardo, todos los años salen 2 o 3 novillos muy buenos, gracias a Dios, o malo, uno fue el Tesauco en la final del circuito ese que hubo de novilladas indicadores, Guerrero salió muy bueno, pero no sé quedarme con unos
es difícil lidiando partos. ¿Y torero? Y toreros, te he dicho, Julito Norte el año pasado, por ejemplo, que estuvo con un novillo sensacional, por ejemplo, me quedaría a lo mejor con ese, que hace poquito y lo recuerdo más. Muy bien, muchas gracias. Yo me acuerdo tuve la suerte de que me saliera en Madrid. El primer año que lidié en Madrid me embistió entera la novillada, pero me salió un cuarto novillo en Madrid que se llamaba Lolito, que era hermano del indultado de este año de aquí de Ledesma, y yo creo que es el animal más bravo que he lidiado yo, siendo un heral. Lo que pasa es que tuve la suerte de que salió en Madrid, y de torero, uno en Alaejos que toreó Diego Urdiales, que para mí es como cuando torea Morante, cuando te cuaja ese tipo de toreros. En la inauguración de la plaza. Sí, cuando torea Urdiales o torea Morante y te cuajan un animal, es años luz de todo lo demás. Muy bien. La novillada esa que dices, Loren, la presencié yo, coincidí a Madrid en una final del circuito, y yo recuerdo que el presidente de la Federación de Peñas, que era del jurado, estaba en un burladero y me dice: ¿cuál es el novillero que para ti ha sido mejor? Y le digo, estaba en el tendido, le digo: Lorenzo Rodríguez. Porque estuvieron por encima de los chicos, los novillos. Fue una novillada extraordinaria. Y bueno, yo creo que el novillo de aquí también, ¿no? del año pasado, el que se indultó, yo es que no lo vi. Pues siempre que se indulta al novillo, que ahora hablamos, si os parece, de los indultos, pues es un tema que está muy de actualidad y es polémico. Pero yo antes os quería preguntar una pregunta para los cuatro, una pregunta rápida y respuesta rápida. ¿Qué valoráis vosotros más cuando seleccionáis? Porque tengo la impresión, yo que no soy ganadero, pero he ido a muchos tentaderos, que se ha cambiado un poquitín el concepto de los ganaderos a la hora de valorar y de seleccionar. Porque ha cambiado todo, porque ha cambiado, y yo creo que se le da más importancia, mucha más importancia a la muleta que al caballo. Si un toro inviste la muleta, no digo, hombre, si le da al caballo, lógicamente no lo vais a dejar, ¿no? Le dais puerta normalmente, no sé, yo no he vuelto a tentaderos. Pero, ¿qué es lo que más valoráis en un tentadero? Paco. Bueno, vamos a ver, el tentadero es una prueba, como bien se sabe, muy particular, y también, como bien dices, ha cambiado mucho a lo largo de hace 30 o 40 años. ¿Por qué? Muy sencillo, porque si, bajo mi punto de vista, la bravura, yo creo que la circunstancia de la bravura, concretamente, para mí es el tercio de varas. Y para saber si un animal responde o no responde al castigo, pues el tercio de varas es fundamental. Entonces, los tentaderos, ahora mismo se está bajando ese nivel del caballo frente a la muleta. ¿Por qué? Pues muy sencillo, pues porque desde hace ese tiempo más o menos ya no existe el tercio de varas en la plaza de toros. Forzosamente te obligan a las plazas de primera a pegarle 2 puyazos, se lo da, pero es que a veces no son puyazos, es que son lo que se dice un picotazo. ¿Por qué? Pues porque yo creo que el matador de toros tiene bien aleccionado a su picador para que no se le castigue y para que la faena de muleta dure más, en una palabra. Pero vamos, yo sigo considerando que ahora mismo en las faenas de campo, en los tentaderos, debe uno mediar entre lo que es el caballo, no darle 8 puyazos a una vaca, porque yo creo que tampoco consiste en eso, porque con 3 puyazos una vaca coja por derecho, sin hacer ningún aspaviento en contra de lo que es la bravura, es suficiente. Si luego encima tiene la bondad la vaca de que aguanta 30 multazos por cada pitón, pues ole la vaca y se aprueba. Ah, por cierto, has hablado también un poco, nos has preguntado antes de cuáles eran los toros que recordábamos. También hay que acordarse de los malos, hay que acordarse de los malos y de los petardos, ¿entiendes? Porque casualmente luego encima yo pegué un petardo hace poco en la Alea Dávila de mucha consideración, en la Alea Dávila,
Porque encima los 4 no embistieron, porque te pueden vestir uno, te pueden vestir otro, también. Entonces, ese punto de recuerdo no debe ser del todo tal que debes tener en una orla, tal. No, hay que acordarte también de cuando pegas el petardo, que es muy importante. Antonio. A ver, lo del tema de la selección de los tentaderos que estábamos hablando, yo creo que es una cosa tan particular que cada ganadero selecciona de una manera. Yo que he tenido la suerte de ir a tentaderos, a varios tentaderos, a casa de Fernando Cuadri, que es un amigo mío, pues claro, al terminar el tentadero, él picaba las vacas de entrada. Él se subía al caballo y decía que se quería, él picaba las vacas porque él medía la vaca que empujaba, él sabía la vaca que empujaba y la que no, y medía con la vara la que tenía que seleccionar. Y luego cuando terminábamos el tentadero, nos invitaba a tomar algo allí en Trigueros, en una finca que tenía allí en Huelva. Me decía, a ver Antonio, ¿qué vacas? A lo mejor tentaba 6 vacas, ¿no? Decía, ¿qué vacas aprobarías tú? Y yo le decía, mira, pues a mí me ha gustado la segunda y la quinta, por ejemplo. Y dice, justo las que yo he suspendido, no las he aprobado. Yo esas vacas que le aprobaba, yo no las había probado nunca en mi casa, porque a mí no me gustaban como la manera que tenían de vestir, y sin embargo para él eran las buenas. Entonces yo cuando hago tentaderos aquí en mi casa, pues hombre, el caballo sí le damos importancia, yo sí le doy importancia al caballo. Si una vaca al caballo no va, pues ya por muy buena que sea la muleta o lo que sea, pues tampoco vas a probar, le falta algo, ¿no? Y luego la muleta, por lo que queremos todos, que vistan con el hocico abajo, que tengan duración, bueno, lo que queremos todos los ganaderos. Y con arreglo a lo que vea cada ganadero, pues así selecciona su ganadería. Cada uno selecciona de una manera, lo que mejor le parece, y así es. Yo he conocido, y no hace algunos años, algún ganadero que no le echaba caballo. Uno era Teófilo, ¿os acordáis de Teófilo de Villarrando? Vosotros sí, ¿no? Bueno, ya, no digo que sea un error. Yo he ido a un tentadero que no le echaba caballo. Él seleccionaba como fuera. Porque no lo tenía o no tenía peto. Sí, tenía peto, tenía caballo. Pues bueno, pues que él consideraba que como le sirviera para la muleta, le bastaba. Eso, pero vamos, es el único que yo he visto que tentara sin caballo. Yo no sé si Carlos tenía alguna experiencia. Hay ganaderos que echan los sementales sin tentar, por reatas o por hechuras. Cada ganadero es un mundo. Yo, por ejemplo, que tengo 2 ganaderías, hago una manera muy diferente la selección realmente. Lo de Valrubio es una ganadería que cuando sale a la plaza y le pegan 4 capotazos, ese animal está definido, para bien o para mal. No cambia durante la lidia, o sea, sale con el capote invista al caballo y invista la muleta. Puede rajarse, puede durar menos, pero es un animal desde que sale clarísimo cómo va a ser, clarísimo. Lo del caso de Domecq es más diferente. Yo, por ejemplo, le exijo más en el caballo a lo de Domecq que a lo de Valrubio. Es más cambiante, pues hay una vez vistiendo con el capote y luego se pone burra con la muleta. Creo que ahora, aparte que el caballo sea importante, no lo vamos a negar, el caballo es una prueba fundamental de bravura y creo que se le da la importancia. Ahora se le da menos quizás porque ahora a los toreros con la muleta se le exige muchísimo a las becerras, se le exige muchísimo a los toros, a los novillos, y creo que un novillo o una becerra en el campo, que hablamos, aguante una faena de muleta como torean hoy la gente, como se le exprime, como se le exige a una becerra, también es una prueba muy clara de bravura, aparte de la del caballo. Bueno, pues yo lo del caballo creo que es a cada becerra, a cada toro, hay que pegarle lo que él necesite. Porque yo, por ejemplo, las becerras, como dice Carlos, las trato de que estén muy definidas en el capote. Ya la que salga, que tú le ves haciendo cosas bonitas y eso, si hay que darle 2 puyazos, tampoco quiero que le den más, ¿sabes? Lo que quiero es que el que esté delante le exija con la muleta y que tenga mucha durabilidad, sobre todo mucha entrega y por los 2 pitones franca, ¿sabes? Eso es lo que más le busco. Esto le he preguntado también al hilo un poquitín de los indultos. El domingo pasado aquí mismo, que hablábamos de la historia de la tauromaquia en Ledesma y de la plaza de toros de Ledesma.
Y decía yo que había habido 3 indultos y desde hace poco para acá. Desde el 2009, que fue el primero, en el 2023 el segundo y el último el año pasado. Ojo, que yo he indultado 1 y Tito, que está allí, ha indultado 2. El artículo 72 dice claramente que para preservar la raza y cuando un toro sea excepcional en todos los tercios, pero principalmente en el tercio de varas, se puede pedir el indulto a la gente, el matador tiene que estar de acuerdo y el ganadero también, el presidente, lógicamente al presidente, si se lo están pidiendo, lo va a conceder, o se va a oponer a todo lo demás. ¿Qué pasa? Que yo no digo que no estén bien indultados. Por ejemplo, el tuyo del año pasado, que yo no estaba, pero creo que toda la gente del toro me dijo que sí, que era de indulto y tal. No fue al caballo, parece ser. En Salamanca este año, 3/4 de lo mismo. Si no lo ponen, es que los ganaderos no tenemos la culpa de que, de que si no te lo ponen en el caballo y luego... Sí, es un poquitín hacer un poco la reflexión, ¿no? Que no van al caballo. Y en Salamanca los indultos han sido en los últimos años. Y yo decía, o está saliendo el toro muchísimo mejor, yo creo que sí, eso para empezar. O se está poniendo también de moda, que también. Yo creo que se dan las dos circunstancias. Pero o se cambia el reglamento, no pasa nada, o no se debieran de indultar casi ningún toro, porque lo dice bien claro el reglamento. Era, bueno, pues recabar un poquitín la opinión de los ganaderos. Bueno, el tema indulto es que yo creo que hay 3 circunstancias muy importantes en el indulto. Primero, la plaza. Segundo, el presidente. Y tercero, el toro. Que no tiene que ser así, pero es cierto, la última palabra la tiene el presidente siempre que haya a su juicio una serie de número de personas que lo pidan. Pero claro, volvemos a lo mismo. Si tú a un toro, que siempre que no sea una corrida concurso, si tú a un toro le exiges para ver si realmente no se sabe si va a ser indultado o no va a ser indultado, porque depende también un poco de la trayectoria de la faena, ¿no? Entonces no se sabe nunca si se va a indultar o se va a pedir el indulto o no se va a pedir el indulto. Entonces, que un toro, como tú bien dices, en Salamanca, lo suyo era que a un toro indultado se le pegaran 3 puyazos y se viera el movimiento que tiene ese toro o ese novillo a la hora de proclamar el indulto, ¿no? Luego, el presidente influye muchísimo porque yo he visto en plazas de toros, sobre todo, como muy personalista, pues en Jerez, por ejemplo. Yo he visto en Jerez 2 veces indultar a un toro, hacía mucho, la primera, de Manolo Arranz, que se pidió el indulto entonces cuando no estaba de moda todavía el indulto, ¿entiendes? ¿Se pidió por qué? Pues porque en Jerez a lo mejor 1/3 de las personas que están en la plaza son empleados del ganadero. Entonces, claro, ahí pues a lo mejor influye un poco, pues no sé, el adistronamiento que tienen frente al toro. Pero luego, en cuanto al hecho de indultar a un toro, yo creo que es una posibilidad fantástica de mejorar la raza. Pues si tú no has tentado ese novillo en tu casa y te lo tientan en un sitio donde hay una serie de circunstancias totalmente diferentes a la de tu casa, el público, la música, el niño que se mueve, el otro, pues eso es importante. Y yo creo que una posibilidad que tienen de sacar un producto que luego va a tener descendencia, para mí es un éxito. Bueno, el tema de los indultos, yo creo que para el ganadero siempre es bueno que indulten un toro. O sea, el ganadero es un triunfo, ¿no? Indultan un toro siempre es un triunfo. Que se indultan más toros de la cuenta, seguramente, desde la época, a lo mejor, no la exigencia que se debe de exigir para indultar un toro, yo creo que muchas veces no se le exige lo que se tiene que ser. A mí me han indultado un novillo picado, uno en Gerona, porque ya no existe ni la plata, ¿no? De Gerona, que ya no hay, y es el único que me han indultado.
Pero para el ganadero, una suerte, siempre es que te indulten un toro, pero eso no va a modificar lo que dice Paco, tu ganadería. O sea, no es que el toro de tu ganadería, tú vayas a sacar ese quintal porque te hayan indultado un toro. De hecho, muchos toros de los que indultan ni los echan los ganaderos a las vacas. Pero vamos, siempre es para el ganadero siempre es bueno. Pero no que vayan a descubrir el semental idóneo por un indulto. Por el ganadero no van a solucionar el problema de los indultos, pienso yo. Pero siempre es bueno para él. Es un triunfo para la ganadería. Si lo que hablabas del caballo de antes, si a un ganadero, y aquí hay dos, que yo también tengo de Castelldomé, le tuvieran que indultar un toro por ir bien al caballo, en el Castelldomé hoy es imposible, porque no los ponen. Es una de las ventajas que pueden tener los encastes minoritarios, me refiero a Cuadri, por ejemplo, José Escolar o estos encastes, que es que los ponen al caballo, los ponen de lejos al caballo, le dan oportunidad. Hay algunos que están de 10 minutos y no van al caballo, pero los siguen poniendo. ¿Por qué no ponen a los de Lorenzo, por ejemplo? Pues que no los ponen al caballo, o sea, es que es imposible que le den 3 puyazos porque no los ponen. Irían, pues unos irían y otros no, como todos los ganaderos del mundo. Entonces creo que lo del caballo es imposible, en el Castelldomé es absolutamente imposible que los pongan al caballo realmente bien. Luego está claro que hay muchos indultos que son una pachanga. Es bienvenido para el ganadero, bienvenido para el torero, pero hay indultos, que son poco justificados, la verdad. Creo que el torero provoca muchísimas veces demasiado el indulto y por salir en la prensa indulto y porque no tiene que entrar a matar, sobre todo si tiene las orejas cortadas no tiene que entrar a matar, ¿verdad? Yo como no lidio muy poquito novilladas, pues no tengo oportunidad y he indultado 2 de manera ilegal y vaya dolores de cabeza, pero los traje los 2 a mi casa, dos herales. Los traje, tuve que sacrificar otros animales, pero realmente cuando merece la pena el indulto es una cosa muy buena. Es el último que he indultado. Yo a favor total del indulto, siendo una cosa seria, no una milonga como acaba de decir Carlos. Y luego yo sé lo que tengo que hacer en mi casa, como cualquier ganadero. Si a mí me gusta y tiene buena familia y estoy buscando unas cosas a ese animal, a esa ganadería, que te faltan muchas veces cosas en las ganaderías que te lo aporta un animal que no tiene por qué ser mucha gente se piensa ese es y yo lo estoy deseando que me lo indulten porque es el que me aporta esas cosas que me hacen falta a mí, ¿sabes? Y muchas veces la gente como que no se fía de nosotros muchas veces, pero vamos, que el que a favor total del indulto y el que luego en su casa haga lo que quiera cada uno. Una puntualización y te dejo y sigues. Luciano, yo solamente voy a hacer una opinión. Como ciudadano libre, que puedo opinar también, yo veo el indulto que se ha desmarrado totalmente y comparto también lo que habéis dicho aquí. Antiguamente cuando un toro era rotundo en todo. En Salamanca, Clavelero, un toro de Atanasio, que el toro Pablo Molina es una corrida que concurso en el 63 y tuvieron que transcurrir muchos años. Y yo tampoco quiero polemizar, pero hay veces que la polémica es imprescindible y necesaria. Pero estamos viendo muchísimos toros que al final abren la boca, se rajan, y como bien decía Carlos, hay toreros ya especialistas en indultar toros. Todos sabemos también que hay muchos toros que después de indultar van a la ganadería y no van a pagar ni nada. También hay ganaderos que están haciendo ricos con los indultos. Pero aquí el problema más grave creo yo, que la proliferación total que hay de indultos va camino de conducir a una fiesta sin muerte. Porque no podemos olvidar que la fiesta tiene muchos enemigos, que la están intentando sitiar de un lado para otro. Ahora, esta semana hemos visto, por ejemplo, que han prohibido el espectáculo de los enanitos toreros. También están a punto de prohibir el acceso a menores de 18 años y tiene muchos enemigos. Y aquí se van a amparar en esto para buscar algún día la fiesta sin muerte. El indulto tiene que ser algo rotundo, algo sensacional. Es evidente que un toro que sea perfecto, pues que se indulte para mejorar la cabaña brava, pero no con la frivolidad que se está haciendo ahora. Y sobre todo también eso, que hay muchos toreros ya especialistas. Esaú, creo que le indultan 8 cada año. Emilio del Justo, que es un torero muy de mi agrado y
y que es un gran torero que yo además sigo mucho, pero también es muy especialista en indultar todos también para ahorrar la Corte Suprema con el triunfo que siempre te da el indulto. Pero yo lo veo con preocupación, aunque sé lo que significa también para un ganadero que pone su dinero y su trabajo para la cría del torero. Y la verdad es que el torero lo suele provocar, yo lo he podido observar, y por eso yo soy partidario de que al torero, si indulta un toro que no entra a matar, las orejas serán también porque se entra a matar y porque pegas unas tocadas y pinchas, pierdes las orejas. Como mucho, se supone que ha hecho una faena buena, hasta la altura del toro, como mucho en la oreja, pero eso de 2 orejas y rabo, simbólicas, pero que además figura en letras grandes, sin haber entrado a matar un toro. Pero vamos, eso cambiaría en el reglamento, pero ya. Ortega Cano, cuando el famoso toro velador de Vitorino sale completamente muerto de esa corrida, muerto, entra en depresión y no le dan nada, ¿sabes? Que fue el histórico toro Vitorino. Y Ortega Cano, que sale muerto de aquella muerte, resucita al mes tratando una corrida en un pueblo que se llamaba Zarauz, en una portátil. Y tiene la suerte de que aquel día está en la plaza del hermano de Manocho Pera, Jesús. Y le dice a su hermana: este muchacho hay que darle una oportunidad, que ha estado tremendo, con un toro de claridad. Y fíjate, esa anécdota, ¿no? Ortega Cano sale muerto de un toro, pero generalmente son 2 orejas y rabo, pero ¿de qué? Pues yo creo que hemos llegado, antes de que suba Sara, el domingo pasado, pues tuvimos 2 partes en la jornada, en el coloquio. Una fue la presentación del libro de Paco Cañamero, Juan José el Torero. Si alguien está interesado, ha traído algunos ejemplares, porque yo creo que lo dije el otro día, lo vuelvo a repetir hoy, es un libro que merece la pena para el aficionado, tenerlo, leerlo, y para el no aficionado. Y aprovechando que ya está aquí, pues lo deja firmado. Así que si a alguien le interesa, has tenido alguno, ¿no? Muchas gracias. Y Sara, Sí, muchísimas gracias a todos. Yo creo que hemos cumplido el objetivo, ¿no? También darle las gracias porque ha estado a gustísimo y este debate daría para muchas horas, porque ha estado muy bien y cada cual analizando puntualizando sobre su vinculación con la afición mundo ganadero han sido extraordinarios. Bueno, son de garantía, por eso los hemos contratado. Se ha quedado muy corto. Sí, yo también vengo a pedir un aplauso para ellos y a darles la enhorabuena a todos ustedes por sus intervenciones. Y gracias también, Paco, Luciano, por haber moderado una charla tan amena, que yo creo que para todos ha sido pues un auténtico lujo poder escuchar de primera mano pues sus impresiones, sus anécdotas también. Y bueno, pues me da mucho placer y mucha alegría despedir esta jornada, ¿no? Y cerrarla, pues como les decíamos al principio, poniendo nombre y rostro a los encastes, a las ganaderías de la comarca de Ledesma, ¿no? Porque desgraciadamente ahí casi nunca llegan los focos. Porque ustedes hablaban de las faenas de los toreros, ¿no? De los indultos, de matar, de los encastes, pues también darles el reconocimiento que merece, ¿no? Y hemos entendido que detrás de cada toro, detrás de cada faena, pues hay años de cuidado, de selección, de tradición, de incertidumbre también, ¿no? Por lo que comentaban, pero sobre todo de un profundo amor por la tierra y por su profesión. Así que gracias a todos los ganaderos por su presencia en este coloquio taurino y gracias también a todos ustedes por acompañarnos y por reconocer también en parte que sin este sector primario pues no existiría un futuro posible ni en la tauromaquia ni en muchos aspectos de nuestra sociedad. Gracias y les esperamos en la próxima charla. Un fuerte aplauso para ellos.